mientras les damos la oportunidad para que se conecten más personas, que seguramente están haciendo algunos ajustes técnicos, entonces les pedimos que por favor nos regalen 5 minutos más, ¿vale? Y ya estamos con ustedes. Buenos días para todos. Nuevamente un anuncio. Les pedimos que nos regalen 5 minutos mientras les damos espacio para que más personas se conecten al webinar. Creemos que seguramente tienen algunos temas técnicos que se resolverán en muy corto tiempo. Entonces agradecemos de ustedes que nos den ese espacio de 5 minutos y retomamos nuevamente. Gracias. Buenos días todos. Alejandra, Gabriel, hace tiempo no. Buenos días, Leonel. Buenos días, Leonel. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Tenemos más asistentes todavía? No. Ah, no, bueno, así puedo hablar tranquilo. Con Alejandra y con Gabriel, que hacía tiempo no hablaba. Muy buenos días para todos. Damos la bienvenida a este webinar
que hemos preparado para ustedes y que tiene como objetivo presentar los aspectos más importantes de la nueva normatividad en todo lo que tiene que ver con facturación electrónica en Colombia, bajo el decreto 358 del 2020 y la resolución 42 emitida recientemente el 5 de mayo de este mismo año. Antes de dar paso y entrar en materia, haremos un breve resumen de quiénes somos para aquellas personas que no nos conocen y luego daré la palabra a nuestro gerente de producto, quien continuará con los temas previstos para esta sesión. Antes de iniciar, les solicitamos que por favor las preguntas que vayan surgiendo a lo largo de la sesión nos las puedan ir escribiendo con el nombre y la empresa de quien realiza la pregunta. Con eso pues hacemos una respuesta aclaratoria más directa a quienes están interesados en algún tema específico. Importante que la comunicación presenta unos lapsos, unos retrasos aproximados de 30 segundos para que los tengan presente, donde encontrarán algunos intervalos. Esto se presentará muy seguramente por temas de comunicación. Entonces, sin más, pues vamos a dar inicio. Nosotros, pues en este momento, Momentum Group es un grupo empresarial conformado por dos compañías, que en ellas se encuentra Bit Consulting y Nova Negocios Electrónicos. Actualmente estamos habilitados por la DIAN bajo la resolución 1630 como proveedores tecnológicos en el modelo con validación previa antes de la emisión, que este pues es el último modelo que ya más adelante entraremos a detallar. Y contamos en este momento con una base instalada ya de más de, supera las 2.000 empresas en diferentes sectores económicos. Actualmente nos encontramos certificados bajo la norma ISO 27001, garantizando que todos nuestros servicios en temas de seguridad de la información pues están cubiertos específicamente para este proceso, entendiendo que pues la información que se maneja por parte del proveedor tecnológico es una información que requiere un alto nivel de seguridad. Nuestro equipo actualmente pues está conformado por un equipo especializado en gestión de proyectos de tecnologías de la información y las telecomunicaciones. Brindamos un acompañamiento y consultoría y asesoramiento a las organizaciones que con su experiencia, con nuestra experiencia en proyectos de tecnología, permite identificar puntos claves en procesos y respaldar la toma de decisiones controladas en los recursos y generar un retorno de inversión claro que nos permite hacer de cada proyecto un caso de éxito para nuestros clientes. Nuestro recurso humano está compuesto por profesionales con trayectoria en implementaciones de sistemas de información e infraestructura de telecomunicaciones en diferentes sectores de la industria. Nuestra gestión pues está basada en metodologías y conocimientos certificados por organizaciones a nivel mundial. Nosotros actualmente también somos Partner Gold de Microsoft en todo lo que tiene que ver con comercialización de sus productos. También por parte de nosotros, pues parte de nuestra experiencia está en el desarrollo de plataformas web y móviles, en la implementación y administración y soporte de servicios, en la transmisión de documentos electrónicos, middleware transaccional, comercio electrónico, aprovisionamiento electrónico, centro de experiencias en el centro de experiencias basados en escalabilidad, adaptabilidad y disponibilidad. Esto es un breve recuento de quiénes somos nosotros actualmente. En este momento cedo la palabra a nuestro gerente de producto, el señor Carlos Aldana, quien estará ampliando la información acerca de esta nueva regulación y con el que profundizaremos más el tema. Entonces cedo la palabra a Carlos. Gabriel, muchísimas gracias por la introducción. Muy buenos días a todos, agradeciendo inicialmente la participación en este
en este webinar. Como lo indica Gabriel al principio de la sesión, nuestro objetivo principal es poder aclarar los puntos claves que hoy en día toca la normativa con respecto a facturación electrónica, entendiendo que a partir del año 2020 tocamos varios temas relevantes de cambios tanto técnicos como funcionales con respecto a la modalidad validación previa. Hoy en día podemos hablar que ya existe un formalismo con respecto a la normatividad, que existe una obligatoriedad, y nuestro objetivo del día de hoy no es solamente hablarles de las generalidades, sino puntualizar en los puntos claves de esta normativa. Entonces, inicialmente, para que podamos estar en contexto y para que entendamos mucho mejor la normatividad, voy a explicar el modelo de facturación electrónica concebido desde 3 puntos importantes que toca la norma hoy en día. Todo lo que es el ecosistema, entender qué es lo que contiene los documentos electrónicos a nivel mundial, el ciclo de vida de la factura electrónica y posteriormente el modelo de interoperabilidad. Entendiendo este modelo, vamos a poder abarcar mucho más claramente los temas de la normatividad que nos habla tanto el decreto 358 como la resolución 42. Entonces, inicialmente, para ponerlos en contexto, cuando hablamos del ecosistema de facturación y de documentos electrónicos debemos tener en cuenta que no simplemente es un procedimiento de ley que la DIAN contempló para controlar o fiscalizar a las organizaciones. Es todo un ecosistema de valor que lo que busca es que por diferentes medios nosotros podamos concebir un proceso adecuado de facturación, teniendo involucradas las 3 partes más importantes con respecto a una negociación. Uno, que es el proveedor o aquel que ofrece un producto o un servicio, aquel que lo adquiere, y intermedio a esto, el ente regulador que permite hacer un control y un gobierno de los datos de transmisión, garantizando que la negociación se haga de manera correcta. Cuando hablamos del ecosistema, es importante entender que este está dividido en 4 partes. Inicialmente encontramos lo que es el servicio. Cuando hablamos de servicio, principalmente se han dado a conocer 2 servicios puntuales que como organizaciones es fundamental tener para el proceso de facturación electrónica. Uno, un servicio que a pesar de que existe una facturación gratuita ofrecida por la DIAN y se puede adquirir por medios directos, el principal servicio para tener todas las garantías con respecto a seguridad y a transmisión y a disponibilidad del servicio son los proveedores tecnológicos. Esto es lo que lleva a que hoy en día ustedes cuenten con el servicio por medio de nosotros. Ustedes podrán vernos directamente dentro de la plataforma de la DIAN habilitados como Bit Consulting con el software Nuba Facturación Electrónica. Este servicio de proveedor tecnológico les permite a ustedes garantizar y contar con todo el respaldo para que tanto la transmisión de datos como los datos de reposo garanticen su seguridad de información, pero más allá de eso, garantizar que la transmisión se haga según las regulaciones adecuadas y estipuladas por la DIAN. Adicionalmente, al servicio de proveedores tecnológicos, ustedes van a empezar a tener un poco más de acercamiento en este nuevo proceso con los entes certificadores digitales. Estos son organizaciones certificadas ante la ONAC, que son aquellas que nos entregan los certificados de firma digital y que permiten con este medio garantizar que cualquier documento que se transforme en documento electrónico se garantice su autenticidad y su integridad. Entonces nos damos cuenta que en la primer transversal tenemos 2 proveedores de servicios. Un proveedor que es quien nos provee la herramienta para convertir los datos normales de nuestra facturación en documentos electrónicos, y una entidad que nos permite contar con un certificado digital para que ese documento electrónico se convierta en un documento garantizado y auténtico. La siguiente transversal es la estandarización de la norma. Esto no es que la DIAN de un día para otro se inventó un modelo, es un modelo mundial que todos los países que han
tomado la decisión de entrar al modelo de documentos electrónicos lo han abarcado. Empieza su modelo con el EDI, que era un proceso de documentos que se utilizaba normalmente para la transmisión de datos cuando las organizaciones manejaban procesos logísticos. Este modelo existe hace mucho tiempo y su evolución fue el VL. El VL que hoy en día estamos en la versión 2.1, es la que utilizamos para generar los documentos electrónicos. Cuando hablamos de VL es el lenguaje universal de negocios y es un estándar en el cual todos los documentos que se utilicen para negociaciones entre varias partes se transmiten en un estándar para que de manera en que no importe el lugar en el cual estemos haciendo la negociación, tengamos unas directrices claras de cómo se tiene que transmitir un documento para que cumpla con esa regla. De esa manera se nos hace mucho más entendible los negocios, estemos trabajando de manera local, nacional o estemos trabajando de manera internacional en procesos de prestación de servicios o de venta de bienes. Al final todo esto del estándar se traduce en algo y es que se genera un documento en un formato técnico que ustedes hoy en día muy posiblemente ya están muy familiarizados y es el famoso formato XML. Este formato XML es un formato que permite ser leído su lenguaje por máquina. Entonces de esta manera es mucho más fácil entender la información que se transmite por este tipo de formatos. Todo esto es importante resaltarlo porque nos estamos moviendo sobre ese estándar y a pesar de que en muchas ocasiones hablamos de que no se entiende lo que lleva un formato XML, sí es importante y relevante que se entienda que esto es un estándar internacional, que es algo que viene evolucionando desde hace muchísimo tiempo y más allá aún que no solamente está involucrada la DIAN, está involucrado el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, está involucrada la ONAC como organización nacional acreditada, acreditadora y certificadora. Y adicionalmente, algo muy importante y que hoy en día coge mucho más peso y es el ISO 27001, la certificación, entendiendo que nosotros tenemos que garantizar la seguridad de la información y de los datos que estamos tanto transmitiendo como estamos conservando, de manera de que no se vayan a ver vulnerados por temas de hackeos o de cualquier tipo de acceso que ponga de pronto en tela de juicio información personal de alguno de nuestros adquirientes. Otro punto muy importante del ecosistema es la cadena de valor. En muchas ocasiones pensamos que el entrar en facturación electrónica es entrar necesariamente a cambiar nuestros procesos o nuestros procedimientos. Nuestro objetivo principal es optimizarlo y no cambiarlo. Entonces, lo más importante es que ustedes desde los procesos y procedimientos que hoy en día llevan para facturar, se pueda llevar a cabo un respaldo con un sistema de facturación electrónica para generar esos documentos y no tener que hacer grandes cambios en la compañía. Lo más importante para nosotros es que ustedes puedan seguir facturando de la manera que lo hacen hoy en día, garantizando que cumplen con la norma, pero adicionalmente que encuentran un valor agregado dentro del modelo de facturación electrónica. ¿Cuáles son los valores agregados principales? Evitar la impresión, irnos hacia la evolución al cero papel. Adicionalmente, mejorar los canales de comunicación con nuestros adquirientes, de manera que evitemos los grandes tiempos de mensajería, logremos una interacción más en línea con nuestro adquiriente de servicios, de manera de que podamos saber en tiempo real si está de acuerdo o no con esos documentos de tipo factura electrónica que le estamos transmitiendo y de esa manera podamos tener una retroalimentación mucho más rápida para que así podamos actuar rápidamente en solucionar o en solventar algún tipo de tema que tengamos que tratar con respecto a una negociación. Por último, la transversal del ecosistema que va a venir posterior a este gran cambio es la transversal de monetización y es el proyecto que hoy en día busca apalancar el gobierno nacional. Es el tema del factoraje. Entendemos que muchas organizaciones tienen ciertas condiciones en sus documentos cuando hacen negociaciones y dependen mucho de que estos recaudos de estas obligaciones se den para poder mantener un flujo de caja.
Entonces, lo que el gobierno ha visto con respecto a esta evolución del ecosistema es que se puede hacer el endoso de facturas, de manera que estas facturas se puedan colocar, garantizando, como se garantiza la autenticidad y lo que es la estructura de la factura, podríamos indicar que esta factura fácilmente puede ser negociada en el mercado, de manera que podamos tener un recaudo mucho más rápido por otros medios y de esta manera poder mantener nuestra operación y no vernos atados a grandes tiempos de espera con respecto a plazos de pago. Adicionalmente, que a nivel interno cada organización pueda aprovechar su inteligencia de negocios de la mejor manera, entendiendo que la facturación es el control de todo el ingreso y la base fundamental para el flujo de caja, de manera que podamos tener información en tiempo real y así poder tomar decisiones más acertadas. Este es el ecosistema principal en el cual está fundamentado la facturación electrónica, y partiendo de esto es que podemos hablar de un ciclo de documentos electrónicos. Hoy en día, el ciclo de documentos electrónicos está concebido bajo el modelo validación previa. Y el modelo validación previa es importante que ustedes lo contemplen para que se tenga claro cómo es que evolucionan los datos dentro del modelo de servicio que nosotros les estamos ofreciendo. Primero que todo, aparece la generación del documento. Cuando hablamos de generación de documento, es lo que hoy en día ustedes realizan, bien sea de manera directa en nuestro sistema o lo realizan por medio de ERPs o por otros sistemas de facturación core que ustedes pueden tener en el negocio. La idea es que ustedes continúen haciendo su documento de esta misma manera, pero cuando ustedes generan el documento, se genera un paso posterior que es la transmisión de los datos. Cuando hacemos la transmisión de los datos, estamos hablando que esos datos que ustedes utilizaron en la factura se pasan por medio de una integración para que puedan viajar al sistema de facturación electrónica y puedan ser transformados. Entonces, estos datos viajan por un canal de comunicación. Este canal de comunicación, el objetivo es que sea totalmente seguro. Nosotros establecemos unas políticas de seguridad para que sea un canal completamente cifrado y de esa manera ustedes garanticen la transmisión de los datos. Cuando la información que ustedes nos transmiten de esa generación de documentos llega al sistema NUA Facturación Electrónica, nosotros hacemos la transformación. Esa transformación nos permite generar este famoso documento XML o ese formato que les hablo del ecosistema. Cuando nosotros ya tenemos la transformación, pasamos a generar su garantía y autenticidad por medio de la certificación o el certificado de firma digital. Entonces lo que hacemos es que ese XML lo firmamos digitalmente para garantizar que efectivamente es un documento íntegro. De esa manera procedemos a entregarlo a la DIAN. Hoy en día, como se habla de validación previa, entendemos que tenemos que contar con una validación y una aprobación a la DIAN, ¿sí? El deber ser es que todo esto fluya de manera lineal, pero muy posiblemente, y es un tema que más adelante vamos a hablar, puede existir contingencia con la DIAN. Entonces, en dado caso de que exista una contingencia, vamos a conocer más adelante cómo se tiene que proceder con la contingencia, pero partamos del hecho de que la DIAN debe garantizar una validación y una aprobación del documento. Cuando garantizamos la validación y aprobación del documento, vamos a generar un segundo documento que acompaña el XML que conocemos. El XML es lo que por medio del estándar internacional se conoce como el documento electrónico. Pero como el documento electrónico es un documento técnico, muy posiblemente muchas personas no lo entienden. Entonces se genera un documento que va a ser como su hermano, va a viajar con el XML y es la representación gráfica. Es un PDF y este PDF lo que nos permite es que se entienda de una manera adecuada lo que estamos transmitiendo en el documento electrónico. Por último, lo que se tiene que hacer con este documento, entendiendo que son uno solo, tanto el XML como el PDF, se envían al adquiriente para que el adquiriente nos pueda dar un acuse de recibo. De esa manera podemos decir que cumplimos con un ciclo correcto de los documentos electrónicos.
Todo esto entendiendo que tiene que estar respaldado en la conservación de los documentos electrónicos, y este es un punto muy importante, porque aquí empezamos a ver las grandes garantías y las grandes responsabilidades que tienen los proveedores tecnológicos. La conservación de documentos se tiene que dar garantizando unos respaldos, garantizando unas réplicas, de manera que ustedes puedan tener la tranquilidad de que no va a haber pérdida de información, pero adicionalmente de que ustedes pueden tener un sistema que garantice una disponibilidad. Nosotros hoy en día hemos evolucionado para que ustedes puedan garantizar una disponibilidad mayor al 99.98% con respecto a los servicios, pero que con el software tengan por lo menos el 99.7% de disponibilidad. Todo esto enfocado a la ISO 27001, que como lo comentaba Gabriel Rey en su introducción, nosotros ya nos encontramos certificados en el proceso de facturación electrónica con la ISO 27001. La última parte del modelo que es importante resaltar es la parte de interoperabilidad. Interoperabilidad se transmite como la comunicación entre el facturador electrónico y los adquirientes del servicio, entendiendo que tenemos diferentes maneras de poder proceder con los documentos electrónicos. Entonces, entendemos que como facturador electrónico tenemos diferentes maneras de hacerlo. Yo podría hacer un sistema propio y garantizar tener todas las garantías directamente de los documentos electrónicos por mi propia cuenta, o adquirir el sistema de facturación gratuito de la DIAN, que pues es un poquito engorroso porque nos toca ir allá a hacer los documentos con una serie de información que muy posiblemente no reposa en nuestros sistemas, o por medio de proveedor tecnológico, que es lo que hoy en día la mayoría de ustedes hacen con nosotros. De esta manera nosotros podemos transmitir información, y cuando la DIAN indica que nosotros pasamos a ser facturadores electrónicos, tenemos que hacer un envío del documento electrónico por un medio. El medio mínimo de interoperabilidad que nos da a conocer la norma es el correo electrónico, pero no conlleva de que no se puedan hacer otros medios. Colocando como ejemplo, si nuestro adquiriente ya es facturador electrónico, podríamos evaluar el medio de hacer una integración directa con sus sistemas de facturación electrónica para tener una transmisión en línea mucho más adecuada. Pero si en dado caso también nos encontramos el modelo en el cual nuestro adquiriente no cuenta con los medios, ni el correo electrónico, ni un sistema de facturación electrónica, porque muy posiblemente aún no está obligado a facturar electrónicamente, tenemos también la representación gráfica. La representación gráfica es otro medio que, por hecho de que estamos manejando documentos electrónicos, no quiere decir que no podamos entrar a imprimirlo. Y si en dado caso nuestro adquiriente no tiene otro medio de recepción, nosotros podemos imprimir una factura electrónica por medio de la representación gráfica para entregarlo de esta manera. De esa forma estamos garantizando que el receptor del documento, este adquiriente de servicio o de producto que recibe nuestro documento electrónico, tiene diferentes modelos de entrega de la información. De manera que también podamos hacerlo, tanto si él tiene un proveedor tecnológico, si él tiene un desarrollo propio o si él tiene el sistema gratuito de la DIAN. Tanto así que si el adquiriente no es electrónico, también tengamos los diferentes medios para podérselo entregar. Este es el objetivo de la interoperabilidad, generar un canal de comunicación acorde a los medios de cada persona que participa en una negociación, de manera que podemos garantizar la entrega del documento electrónico. Entendiendo el modelo, vamos entonces a proceder con la normatividad de factura electrónica. Y acá ya vamos a ahondar mucho más en lo que ha ocurrido en el año 2020. Entendiendo como normatividad, inicialmente tenemos que partir del concepto estándar. Entendemos que tanto la factura electrónica o los documentos equivalentes que empiezan a adquirir mucho más valor en esta normativa, son aquellos soportes, aquellos documentos que nos soportan las transacciones de venta de bienes y servicios que nosotros podemos realizar entre
entre dos partes o más partes. Cuando nosotros hablamos que este documento es el que nos soporta, tenemos que ver la veracidad del documento, tenemos que garantizar la veracidad del documento. Y bajo este concepto es que podemos hablar hoy en día ya no solamente de lo que ocurrió desde el año 2015 hacia acá, con respecto al decreto 2242, que era nuestro pilar inicial del modelo normativo. Podemos decir que hoy en día lo más importante para el modelo de validación previa es tener en cuenta que se soporta en las características de facturación que nos comunica la resolución 55 del año 2016, donde se nos dan unas premisas para el modelo de facturación, algo mínimo con lo que debe contar un documento de este tipo. Pero adicionalmente, la Ley de Crecimiento 2010 del 2019. Esta ley fue la última soportada después de que se tuvieran inconvenientes con la Ley de Financiamiento del año 2018. Y es importante resaltar esto porque en el año 2019 vivimos diferentes modelos. Conocimos la resolución 1, después la resolución 2, después la resolución 20, la resolución 30, la resolución 64. Pero todas estas quedaron un poco en el aire al momento en que la ley del financiamiento del 2018 se vio perjudicada y tuvo que volverse a sustentar. Cuando se creó la Ley de Crecimiento 2010 del 2019, se tenía que volver a soportar y a formalizar lo que ocurría con la facturación electrónica. Podemos decir que este es nuestro punto inicial para ver el nuevo modelo de validación previa. Y a partir de este momento se han suscitado dos normativas o dos leyes que son las que tenemos que hoy en día utilizar como nuestra Biblia de facturación electrónica. Entendiendo por un lado que está el decreto 358 de marzo del 2020, que involucra un gran cambio en el concepto de facturación, tanto para la factura de venta, factura talonaria y los documentos equivalentes, y la resolución 42 de mayo del 2020, que toca muchas más particularidades con respecto a los métodos o a los documentos soporte para la facturación de venta, pero adicionalmente nos convoca en grandes cambios sobre el modelo, tanto así que si ustedes leen la resolución 42, se van a encontrar que es un documento de 766 páginas, donde al final ustedes encuentran un anexo técnico. Y ese anexo técnico es como son las características con las que debe funcionar el sistema de facturación electrónica a partir del año 2020. Ese anexo técnico es el anexo técnico 1.7 del 2020 y es importante tenerlo en cuenta porque los proveedores tecnológicos pues tenemos que garantizar las mínimas características de este anexo técnico. Todo esto es lo que vamos a hablar el día de hoy y como primera entrada vamos a hablar de la resolución 42, que es, en pocas palabras, la consecución del decreto 358, por lo cual contiene lo del decreto 358, pero adicionalmente tiene unos puntos adicionales. ¿Qué puntos vamos a tratar? Primer punto importantísimo, nos vuelve a hablar y nos vuelve a resaltar cómo es la transmisión, validación, expedición de una factura electrónica de venta. Entonces, este ciclo que yo les hablaba en el ecosistema y en el modelo de facturación electrónica, nos lo vuelve a dejar claro. ¿Qué contiene? ¿Cómo tiene que funcionar? ¿Por qué existe la validación previa por parte de la DIAN? Todo lo que debe cumplir un documento electrónico para garantizarse legal. Adicionalmente, aclara y vuelve a resaltar dos documentos con los que muy posiblemente estamos más familiarizados con uno, que es el CUFE, el Código Único de Facturación Electrónica. Ya lo veníamos conociendo desde el modelo anterior, pero hoy en día coge mucho más relevancia el CUDE, no solamente porque, pues como sus siglas lo dicen, es el Código Único de Documento Electrónico, no solamente porque es la manera o el algoritmo que nos permite garantizar la unicidad de una nota débito o una nota crédito, sino porque el CUDE va a empezar a impactar los documentos equivalentes electrónicos. De manera de que son dos conceptos, uno, Código Único de Factura Electrónica y otro Código Único de Documento Electrónico, que pasan a ser parte esencial de la factura para garantizar que esa factura es íntegra y auténtica.
Adicionalmente, se habla de todo lo que contiene, todas las características que debe contener un documento de tipo factura electrónica de venta. Eso lo podemos ver en el numeral 14 en el artículo 11, y adicionalmente lo podemos resaltar en el artículo primero, en el numeral 14 de la resolución, donde nos habla de los instrumentos electrónicos que vamos a utilizar para garantizar también la integridad. El instrumento principal, como lo he dicho desde el principio, es el certificado de firma digital. Posteriormente nos habla de la interacción de los sistemas de facturación, entendiendo la coexistencia entre la factura de venta y los documentos equivalentes. Ya en el artículo 11 nos desglosa, y son unos puntos que vamos a precisar el día de hoy, que son muy importantes para la factura electrónica de venta. ¿Qué ocurre con los documentos equivalentes electrónicos? ¿Qué pasa hoy en día con los soportes de las adquisiciones que se efectúen? Porque más que nada la normativa y la resolución 42 nos empieza a ahondar de que no solamente es importante emitir los documentos electrónicos, sino también recepcionarlos. Recepcionarlos porque van a ser la base fundamental para poder descontar impuestos o deducir gastos y costos de nuestras declaraciones. Adicionalmente, nos da a conocer los 3 calendarios de implementación obligatorios que se desenvuelven desde el 15 de mayo del 2020 hasta el 1 de noviembre del 2020. O sea, ya tenemos fechas estipuladas para tener que entrar al modelo de facturación electrónica. Posteriormente nos habla del modelo título-valor, nos habla de la posibilidad de tener representantes que cumplan de manera formal el deber de facturar por nosotros, como un mandato para la facturación. Y por último, nos habla de unas consideraciones que podemos tener en cuenta dependiendo nuestro sector o la industria en la que manejemos, para dar a conocer ciertos datos que pueden ser importantes para la factura. Teniendo en cuenta esta normatividad, lo primero que tenemos que tener claro es quiénes deben facturar. Entonces, en muchas ocasiones pensamos que solamente si tú eres responsable de un impuesto debes facturar, que si en algún momento tú eres controlado por alguna superintendencia. Bueno, se tiene mucha especulación, pero en pocas palabras, cuando hablamos de quiénes deben facturar, debemos decir de que todo el mundo debe facturar en cierto momento. Pueda que no todo el mundo entre al mismo momento, pero en este momento podemos decir que hasta quienes manejan documentos equivalentes en sus operaciones tienen que entrar en algún momento a generar factura electrónica de venta, o pueden entrar a generar documento equivalente electrónico. Hoy en día podemos decir que se pueden resumir en responsables de impuestos sobre las ventas, responsables de impuestos sobre el consumo, adicionalmente cualquier entidad que tenga la calidad de comerciante, que sean importadores, prestadores de servicios, que hagan ventas o que sean consumidores finales. Adicionalmente, cualquier tipografía, litografía, que sea responsable del impuesto del IVA. Y esto es importantísimo porque uno de los métodos que se tiene es el método de contingencia, y el método de contingencia se puede llevar a cabo en físico, en un talonario. Si nosotros queremos llevar a cabo un método de contingencia por talonario, debemos garantizar que la tipografía o la litografía que nos haga ese formato, ese talonario, esté como facturador electrónico ante la DIAN. Y por último, el último régimen simple de tributación que salió, que fue para que muchos pequeños comercios pudieran adquirir esta responsabilidad de régimen, también tienen la obligación de facturar electrónicamente. Entonces, si vemos de manera global, nos dicen, si usted hace cualquier tipo de negociación, bien sea desde el prestador del servicio o el consumidor que adquiere un servicio o adquiere un producto, va a tener en algún momento que entrar al modelo de facturación electrónica. Partiendo entonces de la premisa de quienes deben facturar, debemos ver los requisitos de la factura electrónica. Y estos requisitos de la factura electrónica son supremamente importantes
porque no son solamente los que aplican según el estatuto tributario. Acá empiezan a aparecer unas características mínimas que se deben tener en cuenta dentro de la factura electrónica. Es importante resaltar que cuando hablamos de factura electrónica de venta, estamos hablando no solamente del XML, sino estamos hablando de la representación gráfica. Y lo resalto porque en el transcurso de esta semana va a salir un comunicado hacia ustedes donde, pues desde nuestra responsabilidad como proveedores tecnológicos, vamos a iniciar un trabajo con las representaciones gráficas para que incluyan lo mínimo que exige la norma. Entonces, para resaltarlos, ¿cuáles son los requisitos de la factura electrónica? Primero que todo, pues estar denominada expresamente como una factura electrónica de venta. Entonces, en algún apartado tendremos que colocar el título para que quede así de claro. Por otra parte, debemos tener en cuenta que debe tener los apellidos, nombres o razones sociales y los números de identificación del vendedor. En este caso, cuando se habla del vendedor, son los obligados a facturar electrónicamente, o sea, aquel que emite la factura. Adicionalmente, se debe tener apellidos, nombres, razón social y número de identificación de los adquirientes. Los adquirientes son aquellos clientes a los cuales les estamos vendiendo un producto o les estamos ofreciendo un servicio. Y es importante aclarar acá una cosa, y es que si en dado caso yo no tengo el nombre completo, la razón social, el número de identificación, la norma nos permite manejar un comodín. Y el comodín es el consumidor final. El consumidor final nos permite que en nombre o razón social vaya esta frase consumidor final y en el número de identificación vaya el 22222. De manera que de esta manera, como normalmente lo hacen las organizaciones que manejan documento equivalente POS, se pueda manejar un genérico que me permita identificar una factura electrónica en dado caso que yo no tenga los suministros del adquiriente para poderla generar de manera directa a su nombre. El punto número 4 de los requisitos de la factura electrónica nos habla del consecutivo. Esto es normal, lo veníamos manejando quienes manejaban facturación de venta y de talonario, saben que se tiene que pedir una resolución, la cual debe contar con un prefijo y un consecutivo. Eso sigue siendo igual, tiene que manejarse esa misma resolución, que cuente con un consecutivo, que adicionalmente va a tener una fecha de vigencia, y todo esto pues tiene que ser autorizado por la DIAN. El quinto punto es la fecha y hora de expedición. En muchas ocasiones nosotros solamente colocamos dentro de nuestro documento de tipo factura, colocamos la fecha en la cual se expide el documento. Hoy en día la ley nos exige que vaya fecha y hora de expedición, por ende es importante resaltar que acá debemos entrar a interactuar para que efectivamente se lleve a cabo de esta forma. Se tiene que identificar dentro del detalle, y acá el punto número 6 va ahondado al detalle de la factura, a los productos o servicios que estamos incluyendo dentro de la factura, donde nos aclara que cada ítem debe ir claro con una descripción que contenga el nombre, un código claro e inequívoco del servicio que estamos brindando. Adicionalmente debe contener la unidad de medida, la cantidad de producto que estamos vendiendo, todo eso con su respectivo valor unitario, sus impuestos por línea de producto y el total de la línea. Entonces, es importante tenerlo claro porque hoy en día en muchas ocasiones manejamos el código del producto, el nombre del producto, manejamos la cantidad, el valor unitario y el valor total. Un cambio muy importante acá es que los impuestos ya son exigidos por línea, de manera que tanto en nuestro XML como en nuestra representación gráfica tiene que aparecer la columna de impuestos. Nos resalta también el valor total, o sea, la liquidación que debe llevar la factura al final, teniendo en cuenta el valor total de la venta de bienes o servicios, resultado de toda la sumatoria de los ítems que se contienen dentro de la factura. Debe contener la forma de pago, bien sea contado o crédito,
y en dado caso que sea por crédito, debe contar con el dato del plazo para poder hacer el pago de este documento. Entonces, acá es importante porque en muchas ocasiones de pronto colocamos o contado o crédito, pero no se contempla el plazo. Entonces es importante resaltar que ahora se debe tener en cuenta el plazo, bien sea 30 días, 90 días, bueno, lo que ustedes estipulen según sus condiciones comerciales. El medio de pago que puede ser efectivo, tarjeta de crédito, tarjeta de débito, transferencia. Pueden existir otros medios, pero es importante que el medio de pago pues vaya soportando la forma de pago. Posteriormente nos habla de indicar la calidad de agente retenedor de impuestos sobre las ventas. Y acá empezamos a tener, tanto en el punto 10 y 11, empezamos a tener una gran referencia con respecto a los requisitos que pide la normatividad y que en muchas ocasiones nos empieza a generar, nos ha generado diferentes incertidumbres, sobre todo respecto a la contabilidad o a prácticas que veníamos manejando financieramente y que hoy en día pues nos aclara mucho más la norma. Y es, primero que todo, tenemos que indicar la calidad de agente que somos, pero adicionalmente el punto número 11 nos aclara que dentro del documento electrónico de venta, bien sea el XML y el PDF, debemos discriminar el IVA, el hipoconsumo, el Impuesto Nacional de Consumo de Bolsas Plásticas con su respectiva tarifa. Este es un primer acercamiento porque en muchas ocasiones, como práctica, se tiene la particularidad de incluir retenciones de terceros dentro del documento electrónico. Según las indicaciones de la normativa y según las indicaciones del ente regulador, solamente deben ir los impuestos y las retenciones a las que yo me haga cargo como obligado a facturar. Tipo de información no debería estar presente dentro del documento electrónico. Por ende, yo solamente podría incluir una retención dentro del documento electrónico si yo soy autorretenedor y tengo la calidad de agente autorretenedor. Si es una retención para darle figura al adquiriente y que sepa cuánto me tiene que retener, esa retención es del adquiriente. Por ende, no debería estar involucrada dentro de la discriminación de impuestos de la fábrica. Es un punto que entiendo que es complejo de trabajar porque en muchas organizaciones se tiene esta costumbre financiera, pero la norma nos aclara y nos indica los impuestos que tenemos que discriminar dentro del documento electrónico. También nos aclara que en muchas ocasiones no damos claridad dentro del talonario de quién generó, quién imprimió ese talonario. Entonces, cuando manejemos talonarios, para el caso de las contingencias, debemos soportar el NIT de aquella tipografía o litografía que nos generó ese talonario. Y para el caso de los sistemas de facturación electrónica de los proveedores tecnológicos o de los software personalizados que ustedes tengan, debemos incluir tanto dentro del XML como del PDF el NID, el nombre del proveedor tecnológico y el nombre del software. De esa manera tendría que aparecer en un pie de página, en todos los documentos representación gráfica tendrá que aparecer esta información. Por último, y no por ello menos importante, el QR que contiene información tanto de la DIAN como información específica del documento electrónico. Estos son algunos de los puntos que debemos tener en cuenta bajo la normatividad de facturación electrónica. El siguiente punto para tenerlo muy en cuenta es con respecto a los documentos equivalentes y es uno de los puntos más importantes que se trata dentro de la norma. Resulta que hasta el año pasado conocíamos 27 documentos equivalentes. Estos 27 documentos equivalentes estaban como un homólogo a la factura. Entonces conocíamos la factura de venta, la factura de talonario o papel y los documentos equivalentes.
Resulta que a partir del decreto 358 ya no son 27 documentos equivalentes, son solamente 12 documentos equivalentes. Desaparecieron 15 documentos. Dentro de esos 15 documentos, para que ustedes tengan una claridad de qué documentos desaparecieron, de los más importantes, desaparecieron contratos de medicina prepagada, desaparecieron las pólizas de seguros, o sea, ya una póliza no es una póliza, sino tiene que convertirse en su homólogo. Y como aún no hay documento equivalente electrónico, al convertirse en su homólogo quiere decir que se tiene que convertir en factura electrónica. Entonces, temas como los documentos equivalentes de administración de la propiedad horizontal. Entonces, todos estos comprobantes de pago que la administración de los que viven en propiedades horizontales nos entrega tienen que convertirse en factura electrónica. Los recibos de pago de matrículas y pensiones de colegios y universidades se convierten en factura electrónica. Los documentos equivalentes de notaría se convierten en factura electrónica. Los descuentos por nómina, los contratos efectuados con extranjeros sin domicilios o residencias en el país, ¿sí? Títulos de capitalización, documentos equivalentes de Cámara de Comercio, documentos equivalentes de entidades públicas. Todos estos documentos ya desaparecieron, ya no son documentos equivalentes. Por ende, nos toca entrar a homologarlos a factura electrónica. ¿Qué documentos sí mantienen su estatus de documento equivalente? Bueno, acá hay uno muy importante, y para aquellos que tengan venta de mostrador, es el famoso tiquete de máquina registradora por un artículo, el famoso PLU. En muchos comercios aún se tiene la maquinita registradora que saca esta tirilla. Estas organizaciones tienen que tomar una decisión, o pasarse a un sistema POS o generar factura electrónica directamente. ¿Cuáles son los documentos equivalentes que aún existen? Son estos 12. Sistemas POS garantizados como un sistema POS con una resolución de sistema POS. Los boletos de ingreso a cine, los boletos de espectáculos públicos, los tiquetes de transporte a pasajeros, extractos de fondos y fiducias, los tiquetes de transporte aéreo, los documentos de juegos localizados, boletas, fracciones, juegos de azar, documentos de cobro de peajes, operaciones en bolsas, servicios domiciliarios públicos y documentos de operaciones de bolsa agropecuaria. Estos son los que aún existen. ¿Qué quiere decir que aún existan? Que pueden convivir con la factura electrónica de venta, ¿sí? Les pongo un ejemplo. Ustedes tienen un sistema POS. Pues ustedes pueden tener su sistema POS y vender por el POS, y pueden estar haciendo una facturación interna porque le venden a grandes empresas electrónica. Pero más importante aún, el que puedan convivir lleva a un punto en específico. Y es que si en algún momento un adquiriente, después del 1 de noviembre, un adquiriente de servicios se acerca a su POS, como ejemplo, voy al POS y le digo, yo necesito soportar esta compra con una factura electrónica, estamos en la obligación de generar factura electrónica. O sea, no solamente porque estemos generando documento equivalente quiere decir que ya estoy cumpliendo con la norma. Si en algún momento nuestro adquiriente solicita la factura electrónica, tenemos que generar factura electrónica. Pero más importante aún es que aparece un nuevo documento equivalente. Ese nuevo documento equivalente es el documento equivalente electrónico. ¿Y qué nos hace conocer la resolución? Tanto el decreto 358 como la resolución 42 nos indica que el documento equivalente electrónico va a comprender los 12 documentos equivalentes que hoy en día existen. O sea, estos que les acabo de hablar, se van a convertir en uno solo que se llama documento equivalente electrónico. ¿A qué fecha? A más tardar el 30 de junio del 2021. O sea que podemos decir que al 30 de junio del 2021 ya no va a existir sistema POS normal, boletas de ingreso a cine normal, tiquetes de transporte aéreo normal. Van a existir documentos equivalentes electrónicos de estos tipos. Eso quiere decir que, en pocas palabras, todos los documentos que pueden soportar una negociación se van a convertir en documentos electrónicos. Y si lo vemos, ya estamos a puertas. Pues digamos que el calendario del que vamos a hablar a continuación nos habla que la facturación electrónica tiene como fecha máxima el último grupo el 1 de noviembre del 2020 y el 30 de junio del 2021 los demás documentos equivalentes. Por ende, pues ya vemos que estamos
casi que en cuestión de un año, cambiando todo el modelo de facturación que conocíamos de años anteriores. También es importante resaltar que la importancia de que se convierta en documento equivalente electrónico conlleva a la recepción del adquiriente, porque si el adquiriente no tiene un soporte de documento factura electrónica o documento electrónico para soportar sus compras y necesita descontar un impuesto o deducir un gasto o un costo, no va a poderlo soportar en su totalidad ante el ente regulador. Por ende, a partir del 1 de noviembre, si alguna persona adquiere por POS algún artículo o algún servicio que quiera posteriormente deducir de sus declaraciones, tendrá que solicitar factura electrónica. Por eso la importancia de la recepción de los documentos electrónicos. Aquí nos damos cuenta de la gran importancia. Entonces, nos indican que inicialmente en el decreto 358 estaba contemplado que desde el 1 de enero del 2020 el 100% del porcentaje de los documentos que no se podían soportar sin factura electrónica era para el 2020 el 30%, para el 2021 el 20% y para el 2022 el 10%. Pero entendiendo todas las características que hemos tenido en el 2020 con la problemática del COVID-19, con respecto a los alivios que tuvo que dar el gobierno a diferentes industrias en el país, entonces ya no lo están haciendo desde el 1 de enero del 2020, pero sí se estima que a partir del 1 de noviembre del 2020, que ya todo el mundo debería estar en factura electrónica, se empezaría a solicitar que por lo menos para poder descontar o deducir el 70% en el año 2020, tiene que estar soportado como factura electrónica. Y asimismo va a ir reduciendo en el año 2021 y en el 2022. Otro punto importante que nos aclara la resolución 42 es el certificado de firma electrónica. Resulta que hoy en día en muchas ocasiones las organizaciones pueden tomar la decisión entre dos modelos. Tomar la decisión de facturar y firmar con la firma, el certificado de firma del proveedor tecnológico, o firmar con su propio certificado de firma. Hoy en día, bajo la resolución 42, se establece que uno de los apartados, que es el numeral 14 del artículo 11, nos indica que dentro del documento electrónico debe estar la firma digital del facturador electrónico de acuerdo con las normas vigentes y la política de firma establecida por la DIAN. ¿Esto qué quiere decir? Que debemos empezar a analizar el modelo de firma que hoy en día se lleva para definir sobre dos opciones. Una, garantizar por medio de un contrato mandato que un tercero va a firmar por nosotros, que es un procedimiento bastante complejo porque hay que garantizarlo ante la DIAN y adicionalmente es adquirir una responsabilidad, digamos, en nuestro caso como proveedores tecnológicos que no podríamos asumir tan a la ligera, entendiendo que sería responsabilizarnos de la facturación que hace cada uno de los obligados a facturar. O dos, cada organización adquirir su certificado de firma digital. De esa manera, sus documentos van a salir con su propia firma y ustedes mismos pues serían los que garantizan la autenticidad de los datos que conlleva ese documento electrónico. Es el mejor modelo, entendiendo que ustedes tienen la tranquilidad y la autonomía de sus datos. Al final, nosotros transmitimos y convertimos o traducimos, en pocas palabras, los datos que ustedes nos entregan de las operaciones que ustedes hacen día a día. Entonces, como ustedes son los que nos entregan esos datos, lo más fiable es que ustedes firmen con su certificado de firma digital. Es un proceso que nos toca hacer en el transcurso del año, es dispendioso, pero nos toca empezar a trabajarlo con cada uno de ustedes para que cada uno cuente con su certificado de firma.
Por otra parte, nos habla de la contingencia. Como les decía, en el ecosistema, todo documento de tipo factura electrónica tiene que ser validado previamente por la DIAN antes de poder ser entregado a un adquiriente. Pero entendemos que en algún momento la DIAN pueda que tenga inconvenientes y no pueda garantizar en tiempo real la validación previa. Por tal motivo, hay un procedimiento en los cuales nosotros como proveedores tecnológicos los apoyamos. De manera que al surtir este procedimiento, se pueda confirmar que efectivamente entramos en una contingencia. Y cuando entramos en una contingencia, la DIAN, como proveedores tecnológicos habilitados, nos da la potestad de colocar la fecha de validación al documento y poderla transmitir al adquiriente sin problemas. Y cuando la DIAN salga de su contingencia, nosotros procederemos a entregarle los documentos a la DIAN sin tener el problema de que nos vaya a rechazar ninguno de los documentos. Entonces, allí no vamos a tener problemas de que después tengamos que rehacer los documentos, porque la DIAN entiende que entró en contingencia y solamente va a tomar la información para poderla custodiar. Por último y no menos importante, los calendarios. La resolución 42 nos da a conocer 3 calendarios. Y estos calendarios nos involucra a todas las personas, bien sea persona jurídica o persona natural, que hace negociaciones en el país. Inicialmente tenemos un calendario por actividad económica principal, el cual nos indica que debemos iniciar el proceso de habilitación de validación previa ante la DIAN. Si aún no lo hemos hecho, hay que hacerlo antes del 15 de mayo del 2020. Perdón, hay que iniciarlo al 15 de mayo del 2020. Y tenemos, dependiendo de un grupo, tenemos que iniciar a expedir factura electrónica de venta según el grupo en el que estemos. Entonces, el grupo 1, en pocas palabras, habla de explotación de minas y canteras, comunicaciones, otros servicios, otras actividades y otros servicios. El grupo 2 nos habla más de industria de alimentos, bebidas textiles, detergentes, bienes domésticos, calzado, textiles, ferreterías, farmacéuticos. El grupo 3 nos habla de arquitectura, ingeniería, diseño, publicidad, salud humana, asistencial. Estos grupos, si nos damos cuenta, el primer grupo tiene que entrar el 15 de junio, el segundo grupo el 1 de julio, el tercer grupo el 4 de agosto, el cuarto grupo que habla de publicidad, de administración pública y defensa, alimentos, bebidas, víveres, jabón, con unas actividades económicas especiales, el 1 de septiembre. El grupo 5, que es industria metalmecánica, fabricación, suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado, distribución de agua, actividades financieras y seguros, que es uno de los nuevos documentos equivalentes que se convirtió en factura electrónica, educación, que es otro de los documentos, actividades inmobiliarias, tienen que entrar antes del 1 de octubre del 2020. El grupo 6 y 7, que involucra agricultura, comercio de automotores, actividades de servicio, actividades artísticas, construcción, transporte, almacenamiento, entre otros, con su respectiva actividad principal, tienen que entrar el 1 de noviembre a más tardar. Y por último nos deja un grupo como para que no se nos olvide ninguno y dice otras actividades no clasificadas previamente. O sea que cualquier otra actividad que no se haya dicho en este calendario, su fecha máxima de entrada es el 1 de noviembre del 2020. El segundo calendario ya nos habla de grupos más especiales. Entonces, por un lado nos habla de los que venían facturando electrónicamente en el modelo anterior, que ya podríamos decir que la gran mayoría debe estar en validación previa, desde el año pasado muy posiblemente. Nos habla de un segundo grupo, que son los especiales y los que entraron como nuevo modelo, que tienen que salir a más tardar el 1 de octubre del 2020. Y acá debemos tener en cuenta que son entidades del Estado, entidades prestadoras de servicios públicos domiciliarios que se encuentren reguladas dentro de la Ley 142, todas las entidades o instituciones educativas autorizadas bajo la actividad establecida división 85 según la resolución 139,
que involucra colegios y universidades e institutos. Las personas jurídicas que llevan actividades financieras y de seguros, entendiendo que pueden ser aseguradoras, agentes comerciales de seguros o corredores de seguros. Y personas naturales que desarrollan la función notarial. O sea, todas aquellas notarías ya tienen que generar factura electrónica. Todos ellos al 1 de octubre del 2020. Y al 1 de noviembre del 2020, todo sujeto, persona natural, cuyos ingresos brutos estén entre un rango que sea igual o superior a 3.500 VTs o menor o igual a 12.000 VTs. Estos son los ingresos brutos del año, ¿sí? Estamos hablando de que es más o menos estar hablando de personas que mensualmente podrían estar teniendo ingresos entre 10 millones y 35 millones más o menos. Personas naturales tienen que entrar a facturar electrónicamente. Y el tercer calendario es muy sencillo y simplemente nos indica que cualquier empresa que se constituya a partir de la normatividad, o sea, a partir del 5 de mayo del 2020, tienen que entrar a solicitar el modelo de factura electrónica de venta y tendrá dos meses de plazo para poder implementar el modelo. De manera que cualquier organización que se constituya a partir de la fecha ya entra en el modelo de facturación electrónica, se conoce como el calendario permanente. Y como punto final, para entrar a aclarar todas las inquietudes que se pueden haber presentado en este webinar, hablamos de lo que viene. Muchos de estos temas son nuevos documentos electrónicos que ya se están trabajando, pero que debemos tener en el radar. Los que hoy en día ya se están trabajando: notas de créditos globales, notas contables financieras, documentos aduaneros. Estos ya están en proceso, ya algunos se han contemplado, ya temas aduaneros se están revisando, pero más importante aún, podemos ver que los documentos equivalentes electrónicos ya estaban contemplados desde el año 2018 para entrar en el modelo. Adicionalmente, las notas de despacho y órdenes de compra, que son documentos que muy posiblemente pertenecen a temas logísticos o de compras, también van a entrar a ser documentos electrónicos. Y la nómina electrónica, que es uno de los grandes puntos que se espera atacar, y en el año 2021 poder empezar a ver el modelo. Esto inicialmente es lo que les queremos comentar de parte de nosotros con respecto a la normativa, entendiendo el decreto 358 y la resolución 42. Puntos claves: nosotros vamos a esta semana a lanzar varios comunicados donde es importante que ustedes tengan en cuenta cambios con respecto a los requisitos de la factura de venta, para que ustedes tengan claro si algún dato de esos no lo envían, tenemos que ponerlo, tenemos que enviarlo. Adicionalmente, si no lo ven, se pueden comunicar con nosotros y vemos cómo resolvemos este inconveniente. La representación gráfica también tiene que tener los requisitos de la factura de venta. Entonces, todo esto tiene que pasar a ser modificado dentro de los próximos días. La idea es que tengamos un plan de trabajo conjunto dentro del mes de junio para poder cumplir con todos los documentos, no solamente el XML, que es el que viaja a la DIAN y el que controla la DIAN, sino que la representación gráfica también quede con las características que necesita la norma, entendiendo que también es un documento que ustedes manejan mucho a nivel de publicidad y marketing y que tiene su imagen y que la idea es afectarla en lo más mínimo posible. Enviaremos un comunicado también, entendiendo el tema de las integraciones, llevan integraciones con nosotros, para que tengan en cuenta unos puntos claves en los cuales se pueden ver impactados en la integración, que son más aclaratorios con respecto a cómo tienen que enviarse los datos, y un comunicado de mayor claridad con respecto a los días sin IVA, que son 3 días que vienen próximamente, de cómo tiene que enviarse la información para estos días, entendiendo que hay bienes cubiertos que van a estar excluidos con ciertas condiciones. Entonces, ya con esto vamos a pasar a la sesión de preguntas, vamos a revisar las preguntas y a poderles dar respuestas a ellas.
Ok, nos piden aclarar el número de resolución, es importante tenerlos en cuenta. La resolución formal y la última normativa que ha salido es la resolución 42 de mayo del 2020. Este documento, si lo podemos ver, tiene absolutamente toda la información que necesitamos saber sobre el modelo de validación previa. Nos preguntan, ¿cómo se van a sacar los documentos equivalentes de régimen simplificado por su portal? Entonces, nosotros en este momento, todo lo que son documentos equivalentes tienen una particularidad y es importante resaltarlo acá. Lo mínimo que tenemos que cumplir con los documentos equivalentes que ya desaparecieron es que cumplan con los 14 requisitos que lo 11 de la resolución 42. Esos mismos requisitos son la factura, lo que aplica para una factura. Pero también entendemos que hay un apartado que ustedes nos pueden contactar para ello. Es un apartado 4.1 dentro del anexo técnico, donde ustedes pueden indicarnos datos que son de interés para el sector. Y estos se pueden involucrar dentro de este apartado. Entonces, si ustedes son del sector, pongo un ejemplo, el sector educativo, y para ustedes es importante sacar información del pénsul o del periodo de matrícula realizado, es información que se puede incluir allí. Si es, digamos, una aseguradora, se puede incluir información de la póliza dentro de este apartado. Son datos específicos del sector. Para esa situación, lo que yo les recomiendo es se ponen en contacto con nosotros, nos dan a conocer qué datos adicionales, aparte de los indicados en el artículo 11, y nosotros entramos a resaltar cómo los manejamos dentro de la extensión para gremios y sectores. Los documentos equivalentes que se tienen que convertir en documento equivalente electrónico, los 12 que aún no son documento equivalente, la DIAN ya está trabajando en el estándar para decir qué información vamos a manejar de ellos. Entonces, hoy en día solamente, digamos que nos ocupamos de los 15 que desaparecieron y de la factura electrónica de venta. Los otros 12, nosotros ya tenemos modelos concebidos, pero sería recomendable esperar a que la DIAN nos mande el estándar para que así mismo lo acojamos bajo ese esquema. Yo no veo muchas preguntas. Nos indican, me rechazaron una nota de anulación de factura y la factura se la voló. No entiendo la pregunta. Muy posiblemente se generó la factura y se rechazó la nota. Tenemos que tener en cuenta varias situaciones allí. Una factura que no sea electrónica no se puede anular por medio de una nota electrónica, ¿sí? Debe tener la misma concepción de documento electrónico. Si el documento de tipo nota aceptó la DIAN, no tenemos ningún problema, nosotros podemos, así sea aprobado por la DIAN, nosotros podemos conciliarlo con una nota crédito. Entonces no deberíamos tener ningún problema en esa anulación, bien sea porque el documento tiene información errada o llegamos a nuevos acuerdos con y tenemos que cambiarlo, eso se puede hacer. Ahora bien, para poder anular una factura conciliándola con la nota crédito, debemos tener en cuenta que la factura realmente sea una factura electrónica, o sea, que cumpla todo el procedimiento de documento electrónico para que la nota pueda ser aceptada. Nosotros con mucho gusto vamos a dejar a disposición estas anotaciones del webinar para que ustedes puedan, por medio de nuestro canal de comunicaciones @nuba.com.co, solicitar información del webinar o de resoluciones o decretos. Nos preguntan, ¿cómo se van a crear los documentos con los cuales nosotros adquirimos como empresa y qué debemos tener para la deducción de costos? Entonces, importante acá tener en cuenta, cuando ustedes se comportan como adquiriente de servicio, es importante que si ustedes en una de las compras que van a hacer por legalización de anticipos, por temas de
de que adquirí un activo para la organización y lo necesito declarar, debemos solicitar la factura electrónica de venta. Entonces les pongo el ejemplo. Digamos que yo voy a una gran superficie y compro televisores para poner en las salas de la... Entonces yo compro 3 televisores para ponerlos en las salas. Tengo que solicitarlo a la gran superficie, solicitarle que me entregue una factura electrónica de venta o que el POS contenga la información de la factura electrónica. De manera de que si cuenta con estas características, yo lo puedo soportar ante la DIAN para contemplarlo como un gasto o una deducción de impuestos de esa compra. Si yo no cuento con ese documento tipo factura electrónica, sino que me dan simplemente la tirilla POS, y yo voy a soportar ese gasto o ese costo ante la DIAN con esa tirilla POS, la DIAN puede decir, no, qué pena, su compra no está registrada dentro de mi base de datos de documentos electrónicos, yo no la puedo contemplar como un descuento o como una deducción. ¿Qué es importante acá que entendamos? Todo este modelo va con un núcleo y el núcleo es el sistema de la DIAN. La DIAN va con la información de todas las negociaciones que se hagan en Colombia con documento electrónico. De manera que si yo adquiero un servicio y después voy a hacer una declaración y lo voy a tener en cuenta allí, si la DIAN en algún momento identifica que el documento, que no existe documento electrónico que soporte esa venta ya en su núcleo de información, lo puede rechazar. ¿Los cambios impactan grandemente las integraciones actuales construidas o son mínimos cambios? Realmente los cambios son muy puntuales. Podemos decir que son temas más de tener en cuenta en los datos. En muchas ocasiones, y les pongo un caso particular, enviamos en las notas crédito, los sistemas envían los valores negativos. La DIAN indica, ya no se pueden enviar los valores negativos. Entonces, en una nota crédito no puedo mandar menos 1 millón, sino tengo que mandar 1 millón porque ya se entiende que la nota crédito es de naturaleza contraria a la factura. Entonces, ese tipo de cambios son los que hay que tener en cuenta en la integración. Otros cambios que nos pueden afectar es con respecto a si yo manejo entregas. Entonces, debo enviar un nuevo dato que es la fecha de entrega. Son cosas muy particulares que muy posiblemente hoy en día no es que no estemos manejando, sino que de pronto el dato de manera inadecuada. Este listado son como 4 puntos que hay que tener en cuenta, los vamos a enviar en un comunicado a todos ustedes para que los conozcan. Pero la integración realmente no se va a ver impactada en gran parte con el cambio. ¿Quién debe expedir el documento equivalente electrónico? El documento equivalente electrónico lo tiene que expedir cualquier entidad o organización que haga negociaciones de los 12 tipos de documento equivalente que existen. Entonces, hoy en día, digamos, uno de los casos puede ser una organización que maneje sistemas POS. Tendrá que generar documento equivalente de tipo POS, pero entendiendo que debe tener factura de venta electrónica por si en dado caso se lo exige. La deducción y los impuestos descontables inicialmente habían porcentajes de no deducción si no se contaba con todos los proveedores fueran electrónicos. ¿Continúan esos porcentajes? Para el año 2020, los impuestos descontables y los gastos y costos deducibles se va a tener en un proceso de implementación y hasta el 1 de noviembre pues vamos a estar implementando modelos de facturación electrónica. Por ende, si tú manejas documento equivalente como obligado a facturar y tu adquiriente, digamos que no te exige la factura electrónica, hasta el 1 de noviembre tenemos la salvedad de que la DIAN no nos exija que sea documento electrónico para deducir gastos o costos o impuestos o descontar impuestos. A partir del 1 de noviembre, la DIAN sí va a empezar a exigir que sean documentos de tipo electrónico. Y es importante resaltar allí que por lo menos en el decreto 358 aún se tienen en cuenta los porcentajes máximos
para tener en cuenta sin documento electrónico, que son 2020 el 30%, 2021 el 20% y 2022 el 10%. ¿En dónde visualizo el CUDE? Y esto es muy importante. Normalmente el CUFE o el CUDE están incluidos dentro del código QR, pero también se pueden contemplar colocarlos dentro de la representación gráfica. Digamos que con tanta información que va, lo recomendable es que se maneje dentro del código QR, que es ese que ha ido homologando el código de barras y que contiene tanto la información de la DIAN como unos datos específicos del documento electrónico. Nos preguntan, ¿qué va a pasar con estos documentos que tienen rechazo y no puedo volver a enviar al proveedor porque desde el EDP ya no pueden cambiar valores? Me refiero al consecutivo. Como siempre lo hemos resaltado, lo más importante es que cuando se genere algún tipo de documento, exista una trazabilidad. En algún momento podemos entender que el adquiriente del servicio puede rechazar el documento, nosotros ya quedamos con el documento, la DIAN ya lo tiene dentro de su sistema. En esos casos debemos entrar a conciliar y la conciliación se hace con un documento de naturaleza contraria, conciliando y haciendo referencia al documento que voy a poner en ceros, en pocas palabras. Si en dado caso, en algún momento, el EDP envió una información y no se generó ese documento, ustedes pueden retransmitir ese documento, ¿sí? Eso no quiere decir que no lo puedan volver a transmitir porque ese documento aún no se ha convertido en documento electrónico y aún no cuenta con validación de la DIAN. Entonces, si no ha llegado a la DIAN, se puede decir que el documento se puede retransmitir con la información adecuada. Pero ya llegó a NUBA y se generó la firma electrónica y este ya fue transmitido a la DIAN, así la DIAN haya entrado a contingencia, ese documento ya pasa a ser un documento electrónico, en algún momento se le va a entregar a la DIAN y en ese momento lo tenemos que entrar a conciliar. Si por X o Y motivo ustedes generaron un documento y no lo van a transmitir porque se equivocaron y solamente lo tienen en el EDP, lo más importante es guardar la trazabilidad para las auditorías, que ustedes tengan la consecuencia de que efectivamente consumieron un número y que ese número hace parte de una relación de consecutivos de una resolución. Los documentos que se realizan para realizar provisiones de ingresos se deben enviar a la DIAN. Posteriormente, cuando se reverse la provisión, se deben enviar la nota débito. Los documentos que se realicen para realizar provisiones de ingresos. Bueno, esta particularidad nos tocaría revisarla. Realmente se entiende que la provisión parte de la planeación de la organización interna y realmente no es un ingreso dado. Entonces podríamos decir que en primera instancia no debería contemplarse como un documento electrónico. Realmente debemos tener en cuenta que los documentos electrónicos parten del hecho de poder garantizar una obligación o un ingreso. Por tal motivo, dime. Sí, creo que el punto es ese. Y para la persona que está preguntando, finalmente una provisión es un asiento contable que quiere mostrar alguna transacción que pueda ocurrir en el futuro, pero comercialmente no se está realizando ninguna transacción. Entonces, yo me imagino, por ende, que no debería ir a la DIAN. Exactamente. Sí, es más de planeación. Y acá es importante resaltar que lo que busca, como lo indica Leonel, la norma es manejar todos los documentos de negociación. Entonces, se tendrían que contemplar aquellos documentos que se han adquirido una obligación, se ha dado un ingreso. Si ustedes se dan cuenta, vemos escenarios donde el comprobante de pago era un documento equivalente. El comprobante de pago al final era un ingreso directo que se podía dar por un concepto específico. Hoy en día podríamos decir que ese comprobante de pago se convierte en un documento electrónico. De igual manera, así ocurre con las facturas y con los demás documentos equivalentes. Cuando podamos garantizar que la obligación está sentada o que
el ingreso se ha dado. De igual manera, acá nos preguntan, generé mal una factura y tuve que elaborar una nota realizando la operación. Los dos documentos fueron rechazados por el cliente. Si ya llegó al cliente, podemos decir que la única manera de conciliar es poder generar la respectiva nota crédito. También la norma aclara que cuando nosotros hacemos documentos de tipo nota crédito o nota débito, tienen que llegar al adquiriente. El cliente tiene que conocer que hubo un documento que se concilió con el documento anterior. Entonces, la única manera de manejar de conciliar esas facturas o rechazo del cliente es generando un documento de nota crédito. Nos indican acá otra pregunta. Buenos días. ¿Las autorizaciones de numeración de factura electrónica emitidas por la DIAN tienen fecha de vencimiento? Bueno, hoy en día todas las resoluciones solicitadas se hacen por el sistema de la DIAN. El sistema de la DIAN nos permite manejar un prefijo y unos consecutivos, denumerar un rango de consecutivos en el cual se maneja esta resolución. En muchas ocasiones la DIAN puede poner restricciones, puede restringirte en que solamente puedas manejar una cantidad de consecutivos. O sea, digamos que tú dices, voy a pedir del consecutivo 1 al consecutivo 1.000.000, y pueda que la DIAN te diga, no señor, puedes pedir solamente del 1 al 1000. Entonces tienes que manejarte sobre esas características de restricción en la DIAN. Pero adicionalmente, la DIAN también coloca unas fechas de vencimiento que normalmente te las da a conocer por medio del documento de tipo de resolución de cuándo se vence ese consecutivo y cuándo tendrías que volver a renovar. Todo esto se solicita por medio del sistema de la DIAN. Bueno, nos preguntan acá, ¿a partir de cuándo se empiezan a emitir las notas de débito y crédito? Las notas de débito y crédito ya se deben estar emitiendo. O sea, hoy en día, cuando nació la factura desde su modelo anterior, de modelo con validación posterior, que fue el modelo que conocimos en el año 2016, ya se contemplaban 3 documentos: factura, nota de débito y nota de crédito. Y esos documentos desde ese momento están conviviendo. Cuando se pasó a la validación previa, lo mismo, ya existe factura de venta electrónica, nota de débito electrónica y nota de crédito electrónica, ¿sí? Cabe resaltar que la DIAN sí estaba haciendo unas modificaciones porque inicialmente toda nota debería ser referenciada a un documento, o sea, era 1 a 1. Hoy en día ya se permiten las notas globales y pueden ser aplicadas, digamos, a un tercero. Y les pongo un ejemplo. Yo tengo 100 facturas que me suman 1.000.000.000 a un tercero X, ¿sí? Y necesito conciliar 100 millones, pues no necesito llamar a X cantidad de facturas que me sumen esos 100 millones, sino que puedo generar una nota de crédito global a ese tercero por los 100 millones, entendiendo que entrarían a cruzar el saldo y me quedaría en 900 millones el saldo. Ese es, digamos, el único punto que aún no había estipulado sobre las notas la DIAN, pero hoy en día podemos decir que los 3 documentos ya venían funcionando de manera adecuada. Por favor, me preguntan acá, por favor, ¿puedes ampliar la diferencia entre CUFE y CUDE? ¿Y por qué tomar mayor importancia en este último? No es que uno sea más importante que otro, supremamente importantes porque son el código único del documento. O sea, son los que nos garantizan que ese documento, así yo lo imprima muchas veces, así lo tenga el adquiriente y lo tenga yo conservado, son un único documento. ¿Sí? La gran diferencia entre CUFE y CUDE es que el CUFE se utiliza específicamente para la factura electrónica de venta y el CUDE se maneja tanto para las notas como para los demás documentos equivalentes. Entonces, el CUDE es de documento electrónico, mientras que el CUFE es código único de factura electrónica. Es la única diferencia que existe, pero los dos tienen la misma característica y es que me garantizan la unicidad de ese documento electrónico que estoy generando. El CUFE y el CUDE no se pueden repetir en ningún otro documento. ¿Sí? Ese, digamos, es un algoritmo único para ese documento que se generó. Por eso la gran importancia, y los dos son importantes. Nos preguntan por acá, ¿no es necesario inactivar ese consecutivo que se consumió en la DIAN?
Solo guardo en trazabilidad. Inicialmente lo que se contempla es que podamos tener las capacidades. Sería muy engorroso inicialmente entrar a, digamos, a hacer manejos administrativos por los consumos. Hoy en día se están haciendo unas modificaciones como para tener toda la claridad de cómo se debe comportar los consecutivos. Pero inicialmente lo más importante es que podamos contar con una trazabilidad para una auditoría, de que podamos soportar el por qué hubo un salto, ¿sí? Ya si en dado caso nosotros identificamos algo más particular que haya que hacer con este tipo de documentos, se los estaríamos comunicando formalmente por medio de correo electrónico. Tenemos algún cliente que nos da un mail para enviar la factura electrónica y quiere que nuestra plataforma se conecte directamente con la suya. ¿Esto cuándo se puede hacer? Ahora lo hacemos, tenemos que hacer manualmente. Perfecto. Entonces, lo que se maneja en estos casos es el tema de la interoperabilidad que yo les decía. Lo mínimo que se exige por norma es que se viaje por correo electrónico, pero pueda que el cliente ya tenga las características para conectarnos por medio de servicios web o por alguna opción. Sería importante conocer ese medio de integración para poderlo analizar y poderlo de esta manera evaluar y podernos comunicar en línea dentro de los dos sistemas. ¿Sí? Pero que es importante resaltar, uno de los puntos claves que también maneja la resolución 42 es que los adquirientes tienen que entrar al sistema a actualizar sus datos y uno de los datos importantes que maneja el registro único de tributación es el correo electrónico. Porque si en dado caso en algún momento falla algún otro medio de comunicación, la DIAN se va a lo mínimo que exige de ley y lo mínimo que exige de ley es que viaje a un correo electrónico. Es importante que si en este caso quieres hacer algún otro manejo de la interoperabilidad, nos lo comuniques y entramos con nuestro equipo técnico a hacer el análisis respectivo de cómo funcionaría. Otra pregunta que nos indican, ¿hay posibilidad de que las facturas permitan generación en PDF para revisar sin firmar y que permita modificación, obvio, en un estado anterior a la firma? No. Realmente acá la norma nos indica que ya el tema de las proformas o de las facturas previas no aplica. Realmente se considera que un documento después de que se convierte en el estándar debe convertirse en documento electrónico y para convertirse en documento electrónico ya tiene que estar firmado. Entonces, inicialmente lo que tenemos que garantizar es que desde el lugar donde tomamos los insumos para poder crear este documento, tengamos la garantía de que esos datos son correctos para no tener que pasar por una revisión posterior. De igual manera, pues ahí es importante resaltar que si se genera el documento electrónico y se da cuenta de que existe algún problema, podemos de igual manera generar la nota crédito y volver a generar un documento electrónico nuevo. Eso sí no es impedimento. Nos preguntan, ¿una nota crédito que contiene un descuento condicionado debe transmitirse a la DIAN? Bueno, existen descuentos con diferentes características que se pueden manejar dentro de la factura. Muy posiblemente se puede manejar tanto condicionado como el descuento comercial dependiendo cómo aplique. Normalmente los descuentos condicionados van de manera global, los descuentos comerciales van de manera detallada a un producto. Entonces, bajo esa premisa, nosotros tenemos dentro del estándar las respectivas etiquetas. Sería determinar en qué etiqueta del estándar tienes que enviar la información y de esa manera tú la puedas transmitir a la DIAN. Nos preguntan que si hoy en día no se utilizaría desprendible de nóminas sino factura electrónica a cada empleado. No, hoy en día podemos decir que el desprendible de nómina aún no es documento electrónico. Se tiene en cuenta sacar el modelo para poderlo empezar a moldear desde el año 2021. Lo que habla sí es de los descuentos de nómina. Los descuentos de nómina sí tendrían que estar
en un formato soportado sobre un formato tipo factura, con las mismas características que nos indica el artículo 11. Hoy en día solamente aplicaría para eso, para descuentos de nómina. Posteriormente, cuando aplique para los desprendibles de nómina, les daremos a conocer el estándar para que asimismo lo podamos implementar. ¿Me pueden aclarar los artículos donde indica que no puedo enviar las retenciones que me va a realizar mi adquiriente? Importante acá resaltar, como les decía, en la resolución 42 no habla específicamente qué retenciones, dice las que se deben manejar. Si ustedes ven el artículo 11 de la resolución, en el momento en que indica qué debe contar con qué debe contar la factura electrónica, en el punto número 11 dice los impuestos que se deben discriminar y habla solamente de IVA, impoconsumo, impuesto nacional al consumo de bolsas plásticas y adicionalmente en el 10 nos indica que debemos hablar del tipo de agente retenedor de impuestos retenedor que yo tengo como empresa. Esto es importante porque si nos vamos ya en la resolución 42, de pronto si ustedes quieren ahondar un poquito más, pueden ir al anexo técnico, que es el documento final que existe. Más o menos en la página 116 de la resolución 42, el anexo técnico les va a hablar de los impuestos que hay que enviar. Y cuando habla de los documentos de los impuestos que hay que enviar, que solamente son el IVA, el impoconsumo, el impuesto a las bolsas y los impuestos como que seamos autorretenedores, que tengamos la figura de agente autorretenedor. Eso lo pueden ver dentro de la resolución 42, pero ya al final dentro del anexo técnico, ¿sí? Pero dentro del artículo, de los artículos de la norma, en el artículo 11, si ustedes ven el punto 10 y 11, aclara que por un lado debemos tener en cuenta el tipo de agente retenedor que somos y por el otro lado que los más importantes son el IVA y los que va a entrar a contar el consumo y el de la bolsa. Nos preguntan por acá, la factura ya se legalizó, pero no se alcanzó a firmar y nos dimos cuenta que quedó mal. ¿Qué debo hacer? No, acá este es un caso particular, tendríamos que evaluarlo porque normalmente un documento puede ser legalizado sin que contenga firma. Entonces tendríamos que evaluar el escenario. Si quieres te puedes comunicar con nuestro CRM en el portal web, puedes verificar el caso para que vean el caso particular o al correo soporte@nuba.com.co. Hemos enviado la factura con validación previa a los correos electrónicos dispuestos por el cliente, cumpliendo con lo que la norma establece, pero algunos clientes requieren igualmente el envío o radicación física y en alguna oportunidad se metió el envío físico y la rechazaron. Se han dado aclaraciones a estas situaciones por parte de la DIAN, ya que esto no es motivo de rechazo. Sí, efectivamente hay un punto muy importante y es que la normativa nos indica que en el momento en que nosotros somos facturadores electrónicos, lo mínimo es el correo electrónico para emitírselo a nuestro cliente. Pero también la DIAN entiende que estamos en un proceso de evolución. Entonces, hoy en día, muchas empresas están afinando sus procesos de facturación y sus procesos sobre todo de recepción de documentos electrónicos. Tanto así que pues nosotros hemos evolucionado también una herramienta para facilitar las validaciones y centralizar toda la información de recepción de documentos electrónicos para que esto no se tenga que hacer manual porque podría ser muy engorroso. Al estar en este cambio, pues las organizaciones en muchas ocasiones dicen, bueno, por el momento necesito que usted me lo envíe físicamente. Y al final, la factura debe comportarse según la negociación que tengamos entre el cliente. Al final nosotros deberíamos establecer en la negociación unas políticas y movernos sobre esas políticas. Entonces, yo puedo decir que porque soy facturador electrónico lo envío por correo electrónico, pero al ser una negociación el cliente también tiene su
punto de vista y nos puede decir, es que yo no tengo correo electrónico o no voy a entrar a ver un correo electrónico, la necesito física. Esto por el momento puede ocurrir y definitivamente no podemos optar por decir que no lo hacemos. Ahora, lo que nosotros recomendamos siempre es que las organizaciones, cuando empiecen a facturar electrónicamente desde sus comunicaciones internas, hagan conocer a todo, hagan un proceso de divulgación a todos sus clientes para que sepan cómo se va a manejar la comunicación de las facturas electrónicas. De esta manera, esa comunicación es el soporte de nuestro manejo y que el cliente que no esté de acuerdo se dé a conocer en ese momento sobre la comunicación qué quiere mejorar para su caso. Entonces, en ese momento, sobre la divulgación, nos diga, es que yo no tengo correo electrónico, y podamos ver el caso particular, pero que no nos dé a conocer ya en el momento en que le entregamos la factura o en el momento en que ha pasado 5 días de entregada la factura, nos diga que no la recibe porque la necesita física. Pues eso realmente no debería ser, porque sería un mal manejo de la comunicación del cliente. Entonces, lo que nosotros les recomendamos es que se haga una divulgación formal, dándole la posibilidad al cliente de que nos dé a conocer si tiene algún inconveniente con el manejo por correo electrónico o si quiere evaluar otros medios de entrega de la factura, y de esa manera garantizamos el formalismo desde el principio y no tenemos este tipo de situaciones. Es importante también resaltar acá que la aceptación tácita sigue aplicando, y la aceptación tácita por norma indica que desde que tú cumplas con los medios mínimos de entrega, pues aplican los 3 días hábiles de aceptación. Entonces, si pasan 3 días y el adquiriente no me da respuesta, yo podría entender que ya fue aceptada la obligación y por ende no, lo único que esperaría es la programación de pagos y el respectivo recaudo. ¿Listo? No veo más preguntas. En el chat, entonces creo que podemos dar cierre al webinar. Sin embargo, estamos prestos por nuestros canales de comunicación a recibir sus inquietudes. Recuerden que si ustedes son clientes de nosotros, se pueden comunicar no solamente incidentes, sino que pueden comunicar solicitudes o conceptos por medio del portal web CRM, donde pueden exponer su caso para que nuestra mesa de servicio lo atienda, o adicionalmente lo pueden comunicar a comunicaciones@nuba.com.co para que nuestro equipo de comunicaciones también lo evalúe y les pueda dar a ustedes la atención necesaria. Recuerden que pueden contar con nosotros para lo que necesiten. El objetivo es poder trabajar de la mejor manera para que ustedes saquen provecho a este modelo. Y de mi parte también estoy presto a cualquier inquietud que tengan. Con mucho gusto la podemos resolver o cualquier apoyo que necesiten. De mi parte no es más, Gabriel, muchísimas gracias a todos por la asistencia. Gracias a todos. Y estaremos pues en una próxima apoyándolos en cualquier situación.